Nosotros somos el grupo número 3 y estamos integrados por Dana Ceballos, Nicolás Rodríguez, Karen Vázquez, María Belén Parra, Valentina Bedoya, Daniela Camacho, Diana Ruiz y Santiago Dávila. En este video hablaremos sobre los derechos de las personas vulnerables y cómo se puede aplicarlos en la vida diaria, y también el reconocimiento de cómo y por qué estas personas se consideran dentro de este grupo. En primera instancia, al hablar de los derechos nos referimos al conjunto de reglas sociales obligatorias que rigen en la vida de un grupo humano y delimitan el ejercicio de las facultades de cada individuo. De este modo, al particularizar los derechos de las personas vulnerables, se tiene que tomar en cuenta que ellos tienen ciertas especificaciones, dignidades, preferencias y ventajas que responden a sus capacidades y potencialidades. Por ello, se ha necesitado la evolución de estos derechos para el abastecimiento de las necesidades de estas personas. Así, en la Constitución de 1998 se reconoce los derechos a la asistencia que aseguran un nivel de vida digno, atención integral de la salud gratuita y tratamiento preferente tributario y servicios. Y en la Constitución de 2008 se amplía aún más para los derechos de los adultos mayores con la aplicación del trabajo, jubilación y vivienda. ¿Quiénes son las personas vulnerables y por qué? Las personas vulnerables pueden ser consideradas ya que por sus condiciones culturales, sociales, psicológicas o económicas pueden ser maltratadas contra sus derechos humanos. Estas personas pueden ser mayores de 70 años, embarazadas, menores de 70 años, personas con problemas de salud, personas con limitada educación o analfabetas, entre otras. Adulto mayor. ¿Por qué se lo considera vulnerable? Los adultos mayores han sido vulnerables debido a sus condiciones biológicas y sociales al vivir en situaciones de riesgo determinadas por los recursos personales, la economía y el entorno familiar, el entorno comunitario y de acceso a los servicios de la salud, debido a que diferentes factores los vuelven vulnerables como vivir en zonas de pobreza extrema y apartadas geográficamente y por no contar con el acompañamiento de una persona para su cuidado. Derechos principales. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas. El trabajo remunerado en función de sus capacidades, para la cual tomará en cuenta sus limitaciones. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna con respeto a su opinión y consentimiento. La jubilación universal, rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos. Derechos a ser tratados con respeto y dignidad. Derecho a tener una alimentación digna y nutritiva, derecho a la recreación, el esparcimiento y a sentirse feliz, y derecho a recibir ayuda oportuna cuando ellos lo necesiten. Ejemplo de aplicación. El derecho del acceso a una vivienda se podría aplicar en el adulto mayor al tener una vivienda digna con todos los servicios básicos, la cual le permita realizar su vida cotidiana con normalidad y que se pueda desempeñar en los labores diarios. Niñez y adolescencia. ¿Por qué se lo considera vulnerable? La niñez se considera vulnerable cuando se expone ante diferentes escenarios como pobreza, violencia, desigualdad económica, desnutrición, falta de acceso a los servicios básicos, educación de calidad, entre otros. Además, al no contar con autonomía, no pueden hacer efectivos sus derechos y libertades. La autonomía es algo que van adquiriendo a medida que crecen y se socializan. Entre sus derechos principales tenemos derecho a la integridad física y psíquica, derecho a su identidad, nombre y ciudadanía, derecho a la salud y nutrición, derecho a la educación, derecho a la familia y a la convivencia armónica, entre otros. Un ejemplo es cuando los niños dependen de los adultos para recibir los cuidados y orientación necesarios para llegar a ser independientes. Lo ideal es que sus familiares adultos les brinden estos cuidados. Sin embargo, cuando no pueden cumplir con sus necesidades, le corresponde al Estado buscar alternativas que tomen en cuenta las necesidades de los niños. Mujeres embarazadas. Este grupo es considerado vulnerable debido a su grado alto de dificultades en salud, económicas, laborales, sociales y familiares. Todo esto depende también de las leyes dictadas posteriormente, que son de cumplimiento obligatorio. Por otro lado, una parte se niega a cumplirlas y pone en peligro la integridad de la mujer embarazada. Sus derechos principales es el derecho a la integridad y seguridad, derecho a mantenerla en condiciones dignas y saludables para la evolución de su embarazo, derecho a la atención de parto y posparto, derecho al trato igualitario con los demás empleados con capacidades o limitaciones similares,
Un ejemplo sería cuando el empleador permite que varios empleados tomen temporalmente capacidades o modifiquen tareas, asignaciones o algunas alternativas para poder realizar bien su trabajo. Todo esto debe ser tratado de igual manera. Personas privadas de su libertad se consideran un grupo vulnerable debido a que son personas que fueron retiradas de su entorno habitual y no pueden decidir sobre su propia vida. Su grado de vulnerabilidad se define dependiendo de su género, edad y enfermedades, entre otros. Entre los derechos principales están derecho a ser tratados humanamente, derecho a servicios básicos, derecho a instalaciones higiénicas, derecho a un albergue adecuado, derecho a una ropa adecuada a las condiciones climáticas, derecho a la educación, derecho a la libertad de conciencia y pensamiento. Estos son los principales derechos, aunque muchas veces han sido descartadas por las atroces administración e interés del Estado. Un ejemplo de aplicación de los derechos de los privados de la libertad es el derecho a la educación, ya que en estos lugares se les proporciona la educación necesaria y en ocasiones se les proporciona trabajo. Discapacitados. A este conjunto de personas se los considera vulnerable porque presentan problemas en su salud y mantienen un alto grado de vulnerabilidad. Esto debemos tomar en consideración y apoyarlos solidariamente sin hacerlos sentir rechazados ante la sociedad. Los derechos principales de estos son tener derecho en la medida de sus posibilidades a obtener y conservar un empleo y a ejercer una ocupación útil, productiva y remunerativa, a la vez formal parte de organizaciones sindicales. Derecho a que tengan en cuenta sus necesidades particulares en todas las etapas de la planificación económica y social. También tienen derecho a vivir en el seno de su familia o de hogar que la sustituya y a participar en todas las actividades sociales, creadoras o recreativas. Para vivir en armonía con la comunidad se deben respetar los derechos y cumplir con las obligaciones que tenemos como ciudadanos, ayudando a las minorías y grupos vulnerables como son niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, entre otros, a la realización de actividades que no puedan llevar a cabo individualmente. En la Constitución del Ecuador existen leyes que amparan dichos derechos, sin embargo el gobierno, la falta de educación, valores y moral de ciertos ciudadanos no contribuyen al desarrollo, a la ejecución y al respeto de los mismos.